No puedo comenzar a describir. Lo que pasa es que vos no entendés. Lo mío no es describir. A mí describir no me gusta. Cuando describo algo no lo siento auténtico. Siento como que o me queda muy corto, o me queda muy largo, o queda como relleno. Tip 1. No es lo mismo contar que mostrar. Cuando contamos, no estamos dando a ver. No le permitimos al lector que experimente lo que estamos experimentando. Cuando contamos, marcamos una distancia relativamente insalvable. Cuando describimos narrativamente, tenemos que lograr todo lo contrario, que el lector pueda experimentar lo que le damos a leer. Un buen libro es aquel que te permite vivir lo que está pasando, no aquel que te deja en la posición de lectura, es decir, fuera de todo lo que está sucediendo. Contar es lo que hacemos todos los días. Mostrar es darle la posibilidad al lector de que viva a través nuestro esa experiencia. Y ustedes me podrán decir, pero Dani, eso suena muy complicado, incluso rebuscado. ¿A qué te estás refiriendo realmente? Bueno, les pido un poquito de paciencia porque eso lo vamos a desarrollar mejor con el tip 3. La prioridad en cualquier tipo de descripción narrativa siempre la va a tener aquello que tiene la capacidad de ser antecedente de un consecuente. Las descripciones narrativas siempre tienen que priorizar el aspecto funcional, el aspecto lógico-funcional. No tiene ningún sentido que me hagas una maravillosa descripción de una ventana y lo que se ve a través de una ventana, cuando ni la ventana ni lo que se ve a través de la ventana tiene relevancia para la historia. No tiene ningún sentido hablar de que en la pared sur hay un cuadro al óleo que tiene 20 años, que fue pintado por el abuelo de Montoto Juárez, si ese cuadro puntual, o el abuelo, o el hecho de que alguien pudiera hacer una obra de arte, carece de relevancia para la historia. Incluso cuando queremos pintar una situación y dar un contexto para una determinada acción, tenemos que elegir qué de todo el contexto vamos a describir. No se puede mostrar aquello que no hemos visto previamente. Esto es clave, es la esencia del conflicto de las descripciones. Si vos querés describir algo y no lo estás viendo, y no lo viste previamente, no lo vas a poder hacer. No lo vas a poder hacer de forma precisa. No vas a poder salir de lo que decíamos al principio, de contar. Vas a tratar de mostrarme con palabras aquello que no me dejas ver con imágenes. Y el kit de la cuestión es que yo, lector, pueda ver, pueda experimentar, pueda penetrar en la historia. Si vos no me dejás ver porque me estás contando las cosas, yo quedo afuera de la obra. Y eso es lo contrario a lo que uno busca cuando hace una descripción narrativa. Pongamos un ejemplo para que sea más claro y fácil de entender. José, claramente abatido, se dejó caer en el sillón. El sentimiento de derrota que lo desborda denota que ya nunca volverá a disfrutar de la vida realmente. Ahí estuvimos contando. De todo lo que dije, no viste absolutamente nada. Lo único que viste es que se dejó caer en un sillón. Pero, ¿eso qué nos dice realmente? Es una acción específica adornada de un montón de palabritas que tratan de darle una consistencia a la acción. Pero la función de los adjetivos no es darle consistencia a una acción. La función de los adjetivos es
aportar características a diferentes cuestiones. Puede ser a una cosa, algo que está sucediendo, pero aportar características es suplementario, pero nunca va a ser sustituto de una acción. Veamos cómo podemos mostrarlo, para que no sean simples palabras que uno cuenta, sino algo que uno realmente da a ver. Podríamos hacerlo extremadamente escueto y directo y que diga muchísimo más que antes. Por ejemplo, se sentó directo en el piso, entre el sillón y la pared. Listo. Eso, y ustedes me dirán en los comentarios qué le parece, pero eso dice muchísimo más que lo anterior, con muchísimas menos palabras. ¿Por qué? Porque la situación especial de sentarse en el suelo al lado de un sillón, o sea, teniendo la posibilidad de sentarse en un sillón, se sienta en el suelo, y el hecho de estar acorralado entre el sillón y la pared, ya nos da la imagen, la idea de impotencia, de derrota. Obviamente que dependiendo la narración que estemos llevando adelante, podemos agregarle algún elemento o no. Pero ahí hemos dicho todo lo esencial. ¿Por qué? Porque hemos dado a ver y le hemos permitido al lector identificarse con el personaje y poder decodificar las acciones y solo encontrar la impotencia, la sensación de derrota, la resignación. Todo eso lo encuentra el lector a partir de lo que le dimos a ver. Y ese es el objetivo fundamental de la descripción narrativa. Hagamos un resumen para que quede más claro. Entonces, contar no es lo mismo que mostrar. Y lo que tenemos que buscar nosotros como objetivo es mostrar. ¿Por qué? Porque si mostramos, le damos al lector la posibilidad de experimentar, de salvar la distancia entre estar fuera del libro al estar dentro de la historia. Y ese es nuestro objetivo fundamental. Cuando priorizamos en una descripción, y siempre hay que priorizar, tenemos que priorizar aquello que es capaz de dar antecedente para un consecuente. Es decir, algo que sirva para más adelante. O que explique algo que fue previo. O ambas cosas. Pero siempre tiene que haber una relación causal lógica de la priorización que hagamos en una descripción. Es decir, nos centramos en algo específico, pero en eso que nos centramos tiene que tener algún tipo de validez lógica. Y, en virtud de lo que estamos diciendo, el rasgo fundamental que tenemos que tener en cuenta, y a un amigo que le costaba trabajar con guiones y cosas por el estilo, particularmente en este aspecto, le hice poner un cartelito adelante de la computadora para que no se olvide nunca. Y les puedo asegurar que si lo tienen en cuenta y lo tienen como eje directriz cuando vayan a escribir, siempre les va a venir bien. No se puede mostrar lo que no se ve. Lo que ustedes no ven o no han visto, no lo van a poder mostrar nunca. Van a poder contarlo. Si alguien te cuenta que fue, por ejemplo, a un bar y te cuenta lo que le pasó en el bar, vos vas a poder volver a contarlo. Ahora, muy difícilmente vas a poder verlo y mucho menos darlo a ver a otro.